Buenas tardes para todos. Estamos con la psicóloga jurídica, que a continuación ella se va a presentar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alison, soy psicóloga jurídica, más que todo aspirante a psicóloga jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Estoy próxima pues a recibir mi grado como especialista ahorita mismo en diciembre. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer una serie de preguntas. Doctora, ¿cuál es el papel como psicólogo jurídico en Colombia? El papel que como psicóloga jurídica o en el que yo me desempeño. No, ¿cómo se desempeñan pues los psicólogos jurídicos en estos momentos acá en Colombia? Bueno, aquí en Colombia es una gran ventaja y es que hay muchas ramas para desempeñarse como psicólogo jurídico. Una de esas está como asesor auxiliar de la justicia. El asesor se encarga de, como bien la palabra lo dice, asesorar a las partes en conflicto, ya sea a la víctima o al victimario, no solamente a ellos, sino que también a abogados, a psicólogos y además personas que requieran saber conocimientos entre psicología y en estos ámbitos jurídicos. También está el psicólogo forense, que es el que se encarga de realizar ya los procedimientos de evaluaciones para rendir esto un informe ante una solicitud que demande esto un juez en ese aspecto. El psicólogo también eh, está el asesor, está el psicólogo, como ya les estaba diciendo, el forense, que es el área en que más se encarga, el que más se ve o se trabaja aquí en Colombia, el forense, porque nos basamos frente a una petición pues de un abogado en una persona o alguna parte en conflicto. El otro también está los psicólogos jurídicos que hacen acompañamientos en audiencias. Los psicólogos jurídicos que también hacen parte de esto, perdón. Está el psicólogo jurídico, que también esto realiza el proceso de acompañamiento en la audiencia y de evaluar o hacer un contrainterrogatorio a la otra parte demandante, o sea, al otro psicólogo que esté acompañando a la otra parte en su informe. Estos son los que más se ven, los que más se trabajan aquí en Colombia, como tal es el psicólogo forense, que es el que se encarga, pues como ya le estaba mencionando, de hacer una evaluación psicológica funcional de la persona de acuerdo a una solicitud de un abogado para presentar ante un juez. Doctora, ¿nos puede definir qué es victimología? Claro que sí. Bueno, la victimología se denomina a un estudio científico de las víctimas. Sus principales pioneros en este campo fueron Mendelssohn y von Hentin. Al hablar sobre la pareja penal y sobre que la víctima tiene ciertas características que la hacían vulnerable, que la víctima tiene cierto componente que la hace como atractiva para ese victimario fijarse en la víctima, por así desenvolviéndome como un poco más explícitamente en cuanto a la pareja penal, porque bueno, no solamente se habla de víctima, sino hablar también de qué es lo que la hace a la víctima atrayente a ese y atrayente pues a ese victimario, al criminal, para poder esto ver a la víctima como qué características tiene la víctima para hacerla como deseable para él. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Quién es considerado victimario en aspectos victimológicos?
Según estos estudios como Cheburua, Vaca o Tamarino en 2006, mencionan que o señalan aspectos que con ciertas diferencias individuales que tiene la víctima, ya sea la edad, el género, los rasgos, la personalidad, el aprendizaje que tenga la víctima, los estilos de vida o comportamientos. Son esos aspectos que se evalúan para determinar quién es la víctima en ese aspecto. Doctora, ¿quién es la víctima? Según la ley 1448 del 2011 y la ley 975 del 2005, se considera víctima, ya sea individual o colectiva, la persona que haya sufrido daños, lesiones transitorias, permanentes o sufrimiento emocional o también una pérdida financiera. ¿Cuáles son las funciones del psicólogo jurídico en Colombia? Como ya les había esto mencionado, están en cuanto a las asesorar en las partes que entran en conflicto, están los peritos también ilustradores. Los peritos ilustradores son los que se encargan de ilustrar, como la misma palabra lo dice, a la audiencia, a la juez, frente a cierta teoría de las características de la personalidad o de por qué la persona pues se comporta como se comporta de acuerdo a una solicitud que tenga por parte del juez. Listo, doctora, muchas gracias. A continuación, mi compañera va a seguir con las preguntas. Hola, buena tarde. Mi nombre es Jessie. Esto también le realicé unas preguntas. La primera es, ¿cómo cree que es el desempeño del psicólogo jurídico actualmente en Colombia a nivel general? El desempeño del psicólogo jurídico actualmente se está desempeñando por el ámbito y pues en el que más salida laboral se da es el ámbito forense. En el ámbito forense, ya sea en una fiscalía, ya sea en el bienestar familiar, en una comisaría de familia, también trabajando de manera pues individualmente. En Colombia también se desempeña el psicólogo jurídico en temas de familia, en temas de asesorías. Y también algo que también se le está dando últimamente mucha fuerza es el ámbito de la investigación, que es donde hay también falta de más investigaciones por parte de los profesionales en esta área, pero que se está empezando como a surtir más en esta área de la investigación, a lo mismo que capacitaciones y psicoeducación. Ok, y desde su labor como psicóloga jurídica, ¿qué considera que es importante abordar en aspectos de victimología y por qué? Bueno, en ese sentido, siento que aún hace falta más fuerza en el ámbito de la investigación debido a la carencia o a la falta de profesionales en esta área, y que el tema de la victimología pues es el pan de cada día en todos estos tipos de procedimientos penales, en fiscalías, en comisarías de familia y más que todo hoy en día sobre temas de feminicidio, que es lo que más se está presentando. Y que hace falta más investigaciones para poder esto de alguna u otra manera ayudar a los profesionales en estas áreas, en este tipo de situaciones que se presentan. Pues en otros países nos ganan es por investigaciones prácticamente, porque hace falta más investigaciones aquí en el país, en este ámbito de la victimología. ¿Cuáles son las leyes que acobijan a las víctimas desde la psicología jurídica? Está la ley 1448, la ley 975, que son para víctimas del conflicto armado, y pues la que más se usa actualmente pues debido pues a las tantos casos de feminicidio que ha ocurrido en el país, que siguen ocurriendo también, la ley 1257 del 2008, que es la ley contra la violencia de la mujer.
Desde tu experiencia y en los contextos en los que se ha desempeñado, ¿qué métodos utiliza? Métodos como cuál, perdón. ¿Podrías ampliar ahí más? Los métodos de estudio, de investigación. Ok. Como parte, pues se busca siempre desde la ley, se busca siempre pues desde la ley cómo se acobija, se trabaja allí, digamos la ley 1448 y la 975 proponen lo que es la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Se les ayuda también a dirigirse sus recursos para poder de afrontamiento ante ciertas situaciones que de alguna u otra manera se usa aquellas fortalezas y habilidades de las víctimas para ayudarles a salir de ese conflicto, de esa victimización también. Ok, ¿y qué aspectos considera que se deben mejorar en el ámbito judicial para la atención de víctimas desde su experiencia como psicóloga en el área judicial? Lo que aún se está intentando y es llegar al personal que trabaja en atención en primera instancia a víctimas, que es que que ellos puedan mismo generar un trato mucho más humanista para que la víctima se sienta acogida, se sienta resguardada, se sienta protegida y que de esta manera se pueda generar esto en generar que no se vaya pronto a generar una segunda victimización en la víctima al ir esto a encontrarse de pronto con un trato cruel, con un trato degradante. Entonces esto es lo que se llega en estos contextos es poder capacitar a los funcionarios en estas instancias para sus tratos más adecuados, más humanísticos a todas las personas que lleguen pidiendo ayuda en primera instancia. Vale, muchas gracias. Esto ahorita mi compañera Geraldine va a seguir. Claro, Geraldine. Hola, buen día. Hola, Eh, Geraldine. Permítame un segundo. Una pregunta que nos parece muy interesante abordar es que si maneja usted diversas estrategias de afrontamiento a víctimas y si podría mencionarnos cuáles o si conoce algunas. En estas estrategias de afrontamiento se trabaja con los recursos y habilidades que tenga la víctima para poder esto salir de ese conflicto. Entre ellos está en las estrategias que se utiliza, es poder hacer que la persona hable en un momento catártico, que la persona hable sobre qué es lo que lo ayuda a salir adelante, qué es lo que lo hace mantener en pie, eh, porque sigue luchando. Todos esos mecanismos o maneras de abordar permite que la víctima conozca que tiene, bueno, habilidades, que tiene, no sé, un ejemplo, yo sigo en pie aún por mis hijos, porque quiero salir adelante. Entonces se usa todo ese mecanismo de afrontamiento de manera positiva para pues ayudarle a la víctima a generar recursos para que pueda salir de ese estado de víctima como tal. Vale. ¿Cuáles son las reacciones de las víctimas que ha tratado como psicóloga jurídica en el desarrollo del proceso judicial? En consultorios de psicología jurídico y forense de la Universidad de Santo Tomás, en el cual pues laboro allí actualmente, se reciben solicitudes por parte de Fiscalía, Comisarías de la Mujer y allí llegan pues diversos casos como feminicidios, como agresiones hacia la mujer y muchas de estas mujeres llegan pidiendo justicia. Las reacciones de ellas es siempre de defensa, de querer que se haga justicia frente a su situación, mujeres que de alguna u otra manera buscan como solución ese mecanismo de hablar, de afrontar esa situación. Entonces, pues
Estas son la mayor parte de las mujeres en las cuales pues he tratado, son mujeres que se han quitado esa venda del silencio, de no hablar, y que han decidido pues reaccionar de una manera positiva en cuanto a buscar a alguien que las escuche y que las ayude por medio de la justicia. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera que es la ética que debe tener un psicólogo jurídico en aspectos de victimología? En este tipo, pues uno se encuentra con mucho tipo de víctimas, pero en este caso, como psicólogo jurídico en esta área, pues no se tiende a juzgar a la víctima, sino más bien de escucharla. No se juzga, lo único que se hace es se analiza los comportamientos de la persona que los llevan a actuar de determinada manera. Vale, gracias. ¿Cómo considera que es el papel del psicólogo jurídico en este tipo de temas? ¿Cree que se le da la debida importancia a las víctimas en los procesos judiciales? Para este tipo de papel de psicólogo jurídico se debe pasar no solamente con un estudio complementario, sino que debe haber más formación en este ámbito de la victimología. Debe seguir habiendo mucho más investigación en este ámbito de las víctimas. Por lo tanto, eh, aún hace falta más trabajo en este tipo de instancias. Como tal, no se limita solamente en ese ámbito de investigación, sino que se realizan consultas, asesorías, se orienta a la víctima, se orienta sobre qué es lo que debe realizar, cuáles son los pasos a seguir. Es un acompañante continuo en ese aspecto. Vale, muchas gracias. Por último, como psicóloga especialista en aspectos jurídicos, ¿qué sugerencias brinda respecto a estos temas? Bueno, mi sugerencia es que si se van a ir o encuentran gusto por este lado de la victimología, no limitarse solamente desde una consultoría, sino que darle más fuerza también es el ámbito de la investigación, que es también un ámbito que hay vacíos en él y que de todas formas mmm, la información que se encuentra sobre este tipo de temas también es muy poca. Se encuentra más tipo de literatura es en otros países, pero pues en el ámbito de Colombia pues se le debe dar mucha más fuerza, que aún nos falta más en esta rama de la investigación. ¿Ya? ¿Algo más? No, muchas gracias. Agradecemos mucho pues la disposición y la disponibilidad eh, para ayudarnos en este tipo de temas y que nos sirven para adquirir más conocimientos en cuanto a temas centrados en la psicología jurídica. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Cualquier cosa pues quedo atenta para servirles y para ayudarles en lo que más pueda. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes que Muchas tengan una gracias. feliz tarde. Hasta luego.